Sección 14.5. Transformadores prácticos de núcleo de hierro. En todas las secciones anteriores se ha considerado el transformador como ideal. En esta sección describiremos al transformador práctico de núcleo de hierro y sus diferencias con el prototipo ideal. Comenzaremos con el circuito equivalente completo del transformador práctico de núcleo de hierro, como se ve en la figura 14.13. Figura 14.13, circuito equivalente completo de un transformador. Obsérvese que el transformador ideal ocupa ahora el centro encerrado en línea punteada de esa figura. Los valores de los componentes restantes que aparecen en la figura representan las consideraciones prácticas que poseen todos los transformadores de núcleo de hierro. Todos esos valores se definieron antes en la tabla 14.1. El lector debe consultar con frecuencia dicha tabla para asegurar su familiaridad con esos símbolos y su significado. En la figura 14.13 se muestra un transformador práctico de núcleo de hierro con carga. Aunque está fuertemente acoplado por el núcleo de hierro, se produce una pequeña cantidad de flujo de fuga en los devanados primarios y secundarios Φ1 y Φ2 respectivamente, aparte del flujo mutuo Φm. El flujo de fuga del primario Φ1 produce una reactancia inductiva primaria Jx1 y el flujo de fuga del secundario Φ2 produce una reactancia inductiva secundaria Jx2. Además, los devanados primarios y secundarios están embobinados con cobre, que tienen resistencia. La resistencia interna del devanado primario es R1 y la del secundario es R2. Las resistencias y reactancias de los devanados primario y secundario, respectivamente, producen caídas de voltaje dentro del transformador como resultado de las corrientes en esos devanados. Aunque esas caídas de voltaje son internas, es conveniente representarlas en forma externa, en serie con un transformador ideal, como se ve en la figura 14.13. Se supone que el transformador ideal que se muestra no tiene caídas de voltaje por resistencia o reactancia en sus devanados. Se ha incluido la fuga en la caída de voltaje en el primario I1Z1 y en el secundario I2Z2. Como son caídas de voltaje inductivas, de acuerdo con la teoría elemental de la corriente alterna, podemos decir que la impedancia interna del primario del transformador es Z1 igual a R1 más Jx1, estando definidos todos los términos en la tabla 14.1, y la impedancia interna del transformador del secundario del transformador es Z2 igual a R2 más Jx2, la impedancia interna del secundario, estando definidos todos los términos en la tabla 14.1. Ahora es posible ver la relación entre los voltajes terminales e inducidos del primario y secundario respectivamente. Según las ecuaciones 14.15 y 14.16, los voltajes inducidos primario y secundario se puede calcular a partir de las relaciones fundamentales en las cuales el flujo mutuo es igual a la densidad de flujo mutuo por el área. Entonces, el voltaje inducido en el primario es 4,44 por la frecuencia por el número de vueltas del primario por la densidad de flujo mutua por el área del núcleo, por 10 a la menos 8. Y el voltaje inducido en el secundario es lo mismo, lo único que cambia es el número de vueltas del secundario. Ejemplo 14.9. Se desea ampliar un transformador de 1 kV, 210 a 110 volts de bajada, de 400 Hz a una frecuencia de 60 Hz. El valor eficaz máximo del voltaje que se puede aplicar al lado de alto voltaje y la salida máxima de voltaje del lado de bajo voltaje. Para mantener la misma densidad permisible de flujo en las ecuaciones 14.15 y 14.16, deben cambiar ambos voltajes en los lados de alta y de baja en la misma proporción que la frecuencia. Voltaje de alta 220 por 60 sobre 400 es igual a 33 volts. Y el voltaje de baja es igual al voltaje de alta sobre la relación de transformación, o sea 33,0 sobre 2 es 16,5 volts. B. La capacidad del transformador en kilovolts ampere bajo condiciones de frecuencia reducida. No cambia la capacidad original de corriente del transformador porque los conductores siguen teniendo la misma capacidad conductora de corriente. Por lo tanto, la corriente de alta es igual a kilovolt ampere sobre voltaje de alta. Sería 1000 volt ampere sobre 220 volts igual a 4,54 amperios. La nueva capacidad en kilovolt ampere es voltaje de alta por corriente de alta, sería el voltaje primario por corriente primario,
es igual a 33 volts por 4,54 amperes, que da 150 volt amperes, que es 0,15 kilovolt amperes. Bueno, después, ya que es relativamente difícil evaluar la densidad de flujo mutua, la densidad de flujo máxima permisible del transformador a partir de las mediciones de corriente y voltaje, se tienen las siguientes relaciones de acuerdo con la figura 1413 que permiten el cálculo de los voltajes inducidos en el primario y secundario. Voltaje inducido en el primario V1 igual a menos I1 por Z1, voltaje inducido en el secundario V2 más I2 por Z2. Entonces el voltaje inducido en el primario es voltaje de la fuente menos corriente primario por la resistencia del primario más la reactancia del primario. Y el voltaje inducido en el secundario es voltaje de la carga más la corriente en el secundario por la resistencia del secundario más la reactancia del secundario. 1417 y 1418. Adviértase en la figura 1413 y en la ecuación 1417 que el voltaje aplicado al primario V1 es mayor que el voltaje inducido en el devanado primario E1. Obsérvese también en la figura 1413 y en la ecuación 1418 que el voltaje inducido en el devanado secundario E2 es mayor que el voltaje entre las terminales del secundario V2. De este modo podemos escribir que el voltaje de la fuente es mayor que el voltaje inducido en la bobina primaria y que el voltaje de la carga es menor que el voltaje inducido en la bobina secundaria para un transformador práctico con carga. Esas son las ecuaciones 14 y 19. Las conclusiones importantes que se pueden sacar del ejemplo 14.9 son las siguientes. 1. Es posible hacer cambios de frecuencia en el funcionamiento de un transformador, pero solo con los cambios correspondientes de voltaje primario y secundario. Y 2. Siempre que se reducen tanto la frecuencia como los voltajes, se reduce de modo correspondiente la capacidad de kilovoltamperes. A la inversa, si se aumentan tanto la frecuencia como los voltajes, también aumenta la capacidad de kilovoltamperes. Sin embargo, esto supone que los voltajes máximos de falla del aislamiento del transformador no se rebasan. 4. Adviértase que siempre que cambia frecuencia de voltajes, la densidad máxima permisible del flujo debe permanecer igual. Esto es necesario para que el transformador no se sobrecaliente, como se muestra en el ejemplo 14.10. Ejemplo 14.10. Suponiendo que las pérdidas, tanto por histéresis como por corrientes parásitas, varían de acuerdo con el cuadrado de la densidad de flujo, calcular las pérdidas en el hierro si el transformador del ejemplo 14.9 se trabaja al voltaje nominal, pero a una frecuencia reducida de 60 Hz. Suponer que las pérdidas originales en el hierro del transformador a 400 Hz son 10 watts. Solución. Como E, el voltaje inducido, es la constante de transformación por la frecuencia por la densidad de flujo mutuo y el voltaje primario se aplica al transformador a frecuencia reducida, la densidad final del flujo BMF aumenta mucho sobre su valor máximo permisible original BMO a BMF igual a BMO por FO sobre FR, que es igual a BMO, que mierda es BMO, valor máximo permisible original, por 400 la frecuencia de salida, ¿verdad? Sobre la frecuencia de entrada. ¿O no? 400 sobre 600, que es 60, frecuencia reducida. Sí. 6,67 densidad de flujo mutuo permisible original. No sé qué dije. Bueno. Ya que las pérdidas en el hierro varían aproximadamente de acuerdo con el cuadrado de la densidad de flujo, véanse las ecuaciones 12.3 y 12.4, la potencia perdida en el hierro es igual a la potencia original por la densidad de flujo al cuadrado. O sea, 10 watts por 6,67 al cuadrado, que es 444 watts, potencia perdida en el hierro. En el ejemplo 14.10, nótese que aún en ausencia de corriente de carga, las pérdidas en el hierro aumentan de 10 watts hasta 444 watts, siendo el transformador de 1 kVA, y si se le trabaja a una frecuencia reducida, pero con el mismo voltaje nominal. Si se hubiera reducido el voltaje del primario en la misma proporción que la frecuencia, las pérdidas en el hierro no hubieran aumentado tanto, de hecho hubieran disminuido por debajo de 10 watts
debido a la reducción